La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presenta Con la Palabra, un mensaje centrado en la Palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo suplicamos. Amén y amén. Leía en algún lugar que el momento de mayor exaltación del ser humano, el momento de más gloria del ser humano, no fue cuando el hombre pisó la luna, sino que fue cuando Dios pisó la tierra. Y es verdad, esta expresión me encantó escucharla. El momento más exaltado del ser humano es precisamente cuando Dios se hizo hombre, pisó la tierra, cuando Dios habitó entre nosotros, como nos dicen los testigos oculares de aquel magno evento, aquella magna ocasión, cuando Dios caminó entre nosotros, anduvo entre nosotros. Es una pena que el pueblo de Israel, habiendo recibido tantas y tantas señales que le indicarían la llegada del Mesías, como sería el Mesías, ellos no pudieron distinguir la presencia del Mesías en medio de ellos. No porque les faltó pruebas y evidencias tuvieron de más, pero les faltó entendimiento. Y precisamente en ese pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el que tenemos varios domingos hablando de él, es donde continuaremos en el día de hoy, donde Jesús les está hablando a los judíos, a los fariseos que estaban reclamándole porque él había sanado a un hombre que tenía una larga vida de enfermedad, 38 años de enfermedad. Y el reclamo era porque aquel hombre había sido sanado en sábado. Y este es el telón que nos sirve de fondo para esta historia, donde Jesús no solamente les está diciendo a los judíos: mi Padre trabaja, sino que habla de que Él y el Padre son iguales. Habla de la igualdad de Jesús con Dios el Padre. Y es en medio de esta enseñanza que Jesús le está dando a los judíos, es en medio de este debate en el que Jesús les está hablando a los judíos, en el que nos quedamos en la última ocasión. Y quiero invitarle a que abran sus Biblias en el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, y en esta ocasión vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 24, que fue precisamente donde nos quedamos el domingo pasado. Y dice así la palabra de Dios: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, versículo 23, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De este pasaje estuvimos predicando el domingo pasado y queremos resaltar que en el versículo 19 Jesús da la primera expresión: de cierto os digo. Y hablábamos el domingo pasado de que esta expresión es una expresión enfática. Es como si Jesús dijera: lo que les voy a decir ahora, ténganlo por una verdad contundente, por una verdad ciertísima. ¿Y cuál es la verdad ciertísima? La igualdad de Jesús con el Padre. En el versículo 24, nuevamente Jesús presenta otra verdad ciertísima. Y por eso dice: de cierto os digo, ténganlo por una verdad muy verdadera, si pudiéramos usar esa expresión. ¿Y qué es lo que nos dice en el versículo 24? Que el que cree en el Hijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Es decir, de esta manera Jesús presenta como ciertísimo el Evangelio. El Evangelio es una verdad ciertísima. El que oye el Evangelio y cree la enseñanza del Evangelio, la noticia del Evangelio, no es que quizás tenga vida eterna. No es que cuando muera va a presentarse delante de Dios a ver si es posible. No, Jesús dice: tiene en tiempo presente, tiene vida eterna. Y dice: y no será condenado, ha pasado de muerte a vida. Es decir, el Evangelio nos da la seguridad de la salvación, nos da la certeza de la salvación. De modo, mi amigo, mi hermano que estás escuchando, mi hermana que estás escuchando, que si tú crees al Evangelio, ya eres salvo. Esa es la promesa que Jesús está diciendo aquí. Y hay un tercer de cierto os digo que Jesús nos presenta en este pasaje, y está precisamente en el versículo 25. Y dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Nuevamente, Jesús usa esta expresión enfática, categórica, contundente. Es como si Jesús le estuviera diciendo: yo les garantizo como la verdad más firme. ¿Y qué es lo que presenta? Que llegará la hora, y que esa hora había llegado. ¿Y cuál era la hora que había llegado? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Muertos que oyen. Interesante la expresión. ¿Es capaz un muerto de oír? No. Pero estos muertos no son muertos físicamente, sino que son muertos espiritualmente. De estos muertos espirituales es que Jesús está diciendo que el muerto espiritual, cuando oye el Evangelio, y claro está, recuerden que la Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al principio, cuando yo leía ese pasaje, yo siempre tenía como un debate con ese pasaje. ¿Cómo que el oír por la palabra de Dios? Debe ser, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo decía, bueno, así que debería traducirse. Pero no es así que debe traducirse. Debe traducirse exactamente como se tradujo. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando Dios dice la palabra, es que nos da la capacidad de oír. Y recordemos aquella visión de Ezequiel en el valle de los huesos secos. Los huesos están secos, representando una cantidad de muertos.
Y para que no quepa la menor duda de que estaban muertos, dice el que está viendo la visión, Ezequiel dice, y estaban secos en gran manera. No solo estaban secos en gran manera. ¿Y qué le dice el Señor? Háblale. ¿Y qué le dice Ezequiel? Oíd, huesos secos, la palabra de Ezequiel. No, oíd, huesos secos, la palabra de Jehová. Y aquella ilustración, aquella visión se ve cuando los huesos se juntan y le salen nervios y le sale carne y le llega aliento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da vida. Y a ese pasaje que era conocido por aquellos judíos que estaban escuchando a Jesús, es que Jesús está haciendo alusión a su función profética, a su obra profética como Mesías, de que da la vida a aquel que quiere. ¿Cuáles eran esos muertos? Los que estaban muertos en delitos y pecado, como nos dice la Biblia en Efesios capítulo 2 versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice que oirán la voz de Dios. Todos los que estaban allí estaban escuchando a Jesús. Todos los judíos con los que Jesús estaba conversando, todos estaban escuchando la voz de Dios. Pero hay algo que dice Jesús al final del versículo 25, y es que y los que la oigan vivirán. Nos dice la versión, la palabra de Dios para todo, en este mismo pasaje de Juan 5:25, todos los que acepten lo que Él dice vivirán. ¿Quiénes son los que cobran vida? Esos muertos espirituales que al escuchar el mensaje del Evangelio lo aceptan, lo reciben, lo creen. En ellos se produce entonces el milagro de la vida eterna. Jesús le está explicando esto a aquellos, y ellos estaban hablando con Él, pero no aceptaban a Jesús. Versículo 26. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Con esta expresión nuevamente Jesús está remarcando, está volviéndole a enfatizar a aquellos que lo están escuchando, a aquellos judíos, que Él es igual a Dios. ¿Por qué? En toda la enseñanza del Antiguo Testamento, solo Dios, Jehová Dios, tiene vida en sí mismo. La vida de Dios el Padre no depende de nadie ni de nada. Nuestra vida depende de que Dios nos dé el hálito de vida, pero también depende que nos alimentemos. Nuestra vida depende de que cuidemos nuestro cuerpo. Pero Dios no depende de nada ni de nadie. Tiene vida en sí mismo. Es la enseñanza que tenemos en el Antiguo Testamento y en pasajes como en Génesis 18:25, en Jueces 11:27. Y Jesús le dice a aquellos judíos que así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, Dios le ha compartido su misma esencia al Hijo. Nuevamente, Jesús está enfatizando de que Él y el Padre una misma cosa son. De que así como se honra al Padre, hay que honrar al Hijo. Jesús se está igualando al Padre. Versículo 27. Y además, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
nuevamente. Con esta expresión, Jesús está diciendo que esa autoridad que solo tiene Dios el Padre, que en todo el Antiguo Testamento se le enseñó al pueblo de Israel que solo Dios es el juez supremo, que solo Dios es el que puede juzgar. Le está diciendo de esta misma manera, y además le dio autoridad de hacer juicio. El Padre le ha dado esa autoridad, le ha transmitido esa autoridad. Y dice algo bastante interesante al finalizar el versículo 27, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y parecería como que hay un cambio allí en el discurso de Jesús. Hay un cambio en lo que Jesús está diciendo. En todos los versículos anteriores Jesús ha hablado del Hijo y dando a entender que Él es el Hijo de Dios. Y en todos esos momentos que habla del Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Pero ahora dice que tiene autoridad por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es que acaso Jesús recibe autoridad por ser humano? ¿Es eso lo que está diciendo? No, mis hermanos. Jesús está haciendo referencia precisamente a un pasaje donde nos habla de la autoridad que recibe aquel como hijo de hombre. Está en Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 y dice así: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Y dice: para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Y enfatiza diciendo que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Puede existir un ser humano que su reino nunca pase? No, no hay ser humano que su reino nunca pase. ¿Por qué? Porque todo ser humano muere. Pensemos en los grandes reinos de la historia. Esos reyes han pasado. Al hablar de un reino eterno, claramente Daniel está hablando de un reino establecido por Dios. Y por eso es que Jesús hace uso de esta expresión, el Hijo del Hombre, que de hecho es la expresión más usada por Jesús para referirse a sí mismo en los evangelios. Frecuentemente vamos a escuchar que Jesús dice: porque el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Cuando nosotros escuchamos esa expresión de Jesús, debemos entender que Él se está refiriendo al Hijo del Hombre, a este del que vio Daniel en su visión. Esa profecía recibida por Daniel, donde muestra que un hijo de hombre, es decir, uno como humano, iba a recibir todo aquello. ¿Cómo es posible que un humano, un hijo de hombre, pueda establecer un dominio de gloria, un reino eterno, donde todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas le sirvan?
y que su dominio sea eterno. ¿Cómo es posible aquello? Evidentemente que este Hijo de Hombre, que este humano, evidentemente también era Dios. Cuando los judíos están escuchando esto, no es como cuando lo escuchamos nosotros hoy en día, que hay que explicarnos todo esto. Ellos sabían muy bien que cuando Jesús hacía alusión a sí mismo como Hijo de Hombre, estaba hablando del Mesías que había de venir, y que todas las naciones se postrarían a sus pies. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué es que los judíos no pudieron distinguir a Jesús, no pudieron reconocer en Jesús al Mesías? Era porque no tenían evidencias. Nuevamente vuelvo a repetirle que no, tenían evidencias de más. Pero ¿por qué no lo pudieron reconocer? Porque los maestros, los rabinos, se habían encargado de hablar de un Mesías conforme a su propia opinión, conforme a sus propias necesidades. Y lo que se decía del Mesías, comenzaron a decirlo de Israel. De Israel era que ellos decían que Dios pondría a que todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas sirvieran a Israel. ¿Pero era eso lo que decía la profecía bíblica? No. La profecía bíblica decía que era a este Hijo de Hombre, a Jesús, al Cristo, al Mesías, que todas las naciones, todos los pueblos, como nos dice luego en Filipenses, que toda rodilla se postrará. ¿Se cumplió esta profecía? Aunque ellos tenían a Jesús enfrente, pero esa profecía todavía no se ha cumplido. Y usted dirá, pero sí, ya se cumplió. Porque ya Jesús vino y hay cristianos en todas partes del mundo. Eso quiere decir que toda lengua, toda tribu, toda nación se postra representado en los cristianos. Pero la Biblia no dice que se postrarán representado en los cristianos, sino que toda nación, todo ser humano tendrá que reconocer que Jesús es el Señor. No solamente los cristianos, todos. Filipenses 2, 9 al 11 nos dice: por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto que los cristianos doblamos nuestra rodilla ante Jesús y reconocemos que es nuestro Señor, pero también es cierto que todo el que no es cristiano no reconoce a Jesús como su Señor. Son muchas las personas que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando usted le pregunta, ¿para ti quién es Jesús? Oh, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero los demonios también creen eso. Y nos dice Santiago que los demonios llegan un poco más lejos porque ellos creen y tiemblan ante esa realidad. Pero el inconverso solo cree que Jesús es el Hijo de Dios y ya. Pero no todo el mundo Jesús dice, Jesús es mi Señor. A veces ni siquiera algunos cristianos. Porque no todo el que pertenece a una iglesia cristiana, todo el que su nombre está en la lista de una iglesia cristiana, no todo es cristiano. Sabemos muy bien que donde el Señor sembró trigo, el enemigo sembró cizaña. Sabemos muy bien que vienen muchos
Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Por eso no todo el que está en la iglesia es cristiano. Por eso no todo el que está en la iglesia vive como que Cristo es su Señor. Es muy diferente usted decir, Cristo es mi Salvador, como dicen algunos, y nadie tiene problema en recibir a Cristo como su Salvador. Por eso es que cuando estos evangelistas hacen el llamado, todo el que quiera recibir a Cristo como su Salvador, que venga. Y pasan las multitudes, porque no hay problemas en recibir a Cristo como Salvador. El problema es en recibirle como Señor. ¿Es Cristo tu Señor? No que tus palabras lo digan, que tus hechos lo digan. Podemos confirmar con tu vida, con tus hechos, que Jesús es tu Señor. Porque no consiste en decirlo, consiste en vivirlo. Versículo 28. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A diferencia de en el versículo anterior, que Jesús dice, porque llegará la hora, y ahora es, aquí dice solamente llegará la hora. Y nuevamente habla de los muertos. Llegará la hora se refiere al futuro. Llegará un tiempo. Llegará el momento. ¿De qué? De que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Todos escucharemos. Todos seremos resucitados. Si alguno todavía está vivo para ese entonces, alguno de nosotros, pero todo el que haya muerto, sea cristiano o no cristiano, oirá esa voz. ¿Y qué dice? Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quiere decir esto que los que hicieron lo bueno se salvarán porque hicieron lo bueno? Si es así, entonces la salvación no es por gracia, es por obra. ¿Es esto lo que está enseñando Jesús en este pasaje? ¿Está enseñando Jesús que la salvación es por obra? No, no es eso. Vayamos al juicio del gran trono blanco, que es al que se está refiriendo Jesús en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice así la palabra del Señor. Después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Los cielos y la tierra desaparecieron. Estoy leyendo no de Reina Valera, sino de la palabra de Dios para todo. Vi enfrente del trono a los muertos grandes y pequeños. El libro de la vida estaba abierto junto con otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, las cuales estaban escritas en los libros. Entiéndase que todo lo que nosotros hacemos, absolutamente todo, hay un registro en el cielo. Y quizás antes eso era difícil de usted entender, pero la generación que nos está tocando vivir estos tiempos, sabemos que es fácil llevar registro de usted donde quiera. Se sorprenderá usted, como me ha pasado a mí, que de pronto me llega un mensaje diciéndome: ¿cómo te fue en tal lugar?
¿Le ha pasado? Parece que no. Sí, recibimos mensajes. Si usted tiene su Google Map activado, cuando usted va a un lugar, luego le llega un mensaje. ¿Qué te pareció tal lugar? ¿Cómo fue tu visita a tal lugar? Pero déjeme decirle algo. Si usted no tiene Google Map activado, no se entera de que ellos se enteraron, pero ellos sí se enteraron. Donde quiera que usted va con su celular y usted está logueado en ese celular, saben dónde usted ha estado a través del GPS. De hecho, usted se sorprende que a veces de pronto en un lugar le están dando información de usted. Pues mire, ¿por qué le estoy citando eso? Porque si los humanos pueden llevar ese registro, mucho más Dios. Y por eso dice, y los libros fueron abiertos, y todos fueron juzgados por las obras. Versículo 13, y el mar dio sus muertos. La muerte dio sus muertos. El Hades, todos ellos dejaron salir los muertos que había en ellos, y todos fueron juzgados por sus obras. Todos seremos juzgados por nuestras obras. Dice, luego la muerte y el Hades, versículo 14, fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Quiénes fueron lanzados al lago de fuego? Los que sus obras eran malas. Los que tuvieron más obras malas que buenas. Los que sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida. Esos fueron arrojados al lago de fuego. A ese juicio es que se está refiriendo Jesús. ¿Y qué es hacer lo bueno? Citemos al mismo Juan, que es que está escribiendo aquí, en un pasaje que ya nosotros predicamos de él. Juan 3, 19, 20 y 21. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Versículo 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice entonces los que hicieron lo bueno? Los que nunca pecaron. ¿Hay alguien que nunca haya pecado? Los que hicieron lo bueno fueron los que vinieron a la luz. Los que vinieron a la luz fueron aquellos que sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida, que en otro pasaje del mismo Apocalipsis dice el libro del Cordero de Dios. ¿Está tu nombre inscrito allí? Si no lo está, este es el mejor momento para inscribirlo. ¿Cómo se escribe tu nombre en el libro de la vida? Cuando tú vienes a la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. La luz vino al mundo, es lo que nos dice este pasaje, refiriéndose a Jesús. Jesús es la luz. Todo aquel que en él cree no es condenado. Y como nos dice el versículo 24, el que oye su palabra y cree
al que Él envió, tiene vida eterna. Si tú estás en este lugar y no has tenido ese encuentro con Cristo, no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, no te has arrepentido de tus pecados, déjame decirte que este es el momento adecuado. Este es el momento para tú pedirle perdón a Dios por tus pecados. Este es el momento para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y es fácil. Con una oración de fe en donde tú le pides perdón a Dios por tus pecados. Con esta oración, aunque sencilla, es poderosa porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Este es el momento. Recibe a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Oremos. La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.